Evangelio según Mateo, capítulo 5, verso 43 al 48. Amén. Vamos a dar lectura a estos versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Dios bendiga su palabra. Más de alguno, a lo mejor, que tenga buena memoria, le parecerá cercano todo lo que estamos viendo, y será porque la semana pasada, el domingo, el Señor nos citó la palabra en Mateo 4, y hoy se menciona algunas apreciaciones del Sermón del Monte. En primer lugar, les manifesté que el Sermón del Monte es muy bonito, porque la mayoría se queda en las bienaventuranzas, con que Cristo inicia una de las oratorias más completas y decidoras que haya podido entregar frente a una multitud. Tuve la oportunidad de estar en ese auditorio natural, en Galilea, o más bien en Capernaum. La figura geográfica que se presenta es verdaderamente maravillosa, porque es un cerro que por naturaleza y erosión se convirtió como un anfiteatro. Y el Señor, desde ese lugar, y aprovechando la acústica natural que le producía el espacio, le habló a una multitud de miles, quien escuchó este glorioso discurso o predicación que se inicia con las bienaventuranzas. Y la mayoría que ama o que le gusta este capítulo piensa de que el capítulo solo es de bienaventuranza. La bienaventuranza es el inicio, la introducción para una serie de directrices duras, pero muy profundas. Aquí el Señor termina el sermón del monte, o las bienaventuranzas, porque el sermón del monte es todo. La primera parte es la bienaventuranza. Después viene la sal de la tierra. La mayoría de los predicadores hemos predicado sobre la sal de la tierra, lo que significa el evangelio, que es la sal. Y le está hablando a una clase religiosa, quienes manejaban la ley, y que ellos debieron haber sido la sal porque tenían los escritos de Moisés, pero resulta de que la inutilizaron, la hicieron insípida, porque empezaron a usar la Biblia, o más bien el Pentateuco, los rollos de Moisés, lo empezaron a usar para sus propios beneficios. Y cuando uno ocupa la Biblia para manipularla, o cuando uno manipula la Biblia en su versículo, hace insípida la profundidad de la revelación de ella. Luego sigue con la luz del mundo, nuevamente una alusión al Evangelio. Quienes eran las antorchas de la nación, los escribas, los fariseos, no daban luz de nada, sino que al contrario, oscurecían el pensamiento de la gente, la entenebrecían con sus discriminaciones, y se sentían ellos los más aptos para ser parte del templo. Luego Jesús y la ley, y aquí hay algo importante, ¿no?, donde se inicia todo esto. Jesús y la ira, el manejo, el temperamento, nosotros. Jesús habla del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de jurar en vano delante de Dios. El amor hacia los enemigos es la conclusión de la primera parte. Porque aquí no termina el Sermón del Monte, continúa. Continúa en el 6 y en el 7, pero en el 5 termina con esta parte, que es una parte de este Sermón del Monte, donde Jesús profundizó y aclaró
interpretaciones de los escribas y los fariseos sobre la ley respecto a esto. Es importante, con la gracia de Dios, desmenuzar. Aunque al fin y al cabo, que más o menos sé la delineación de lo que Dios me ha dado, pero puede que Dios me lleve para otro lado, fíjese que incluso no tiene mucho que ver con la lectura en sí, sino con la forma y a su vez con el trasfondo en que Dios ocupa su autoridad. Hoy día la autoridad en los predicadores se ha perdido. Y digámoslo así, la iglesia ha perdido autoridad. Las cabezas han perdido autoridad. Los padres de las familias han perdido autoridad. Con sus esposas, la autoridad que Dios demanda, no el autoritarismo, que va de la mano del machismo, y eso no es de Dios. ¿Amén? Hasta el mundo tiene algunas frases que dignifican este tan manipulado concepto respecto de la cabeza del hombre y dicen, y incluso yo lo adecuaría mejor porque tengo esposa y porque conocí una madre también que fue pastora. Dice, el mundo dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No es tampoco una gran verdad porque generalmente está al lado y no detrás. Porque los que tenemos un ministerio, agradecemos a Dios tener apoyo porque sería tristemente caótico tener que sobrellevar la iglesia y sus cargas, que se la entregamos a Dios, y seguir cargando con una oposición dentro de la casa. Por lo tanto, una mujer tiene una gran relevancia en este aspecto. Un hombre cuando tiene autoridad frente a su esposa no necesita gritar, no necesita golpear la mesa. La autoridad en sí la tiene por el señorío, por el respeto y el temor que tiene hacia Dios, y eso provoca una proyección de autoridad legítima, legitimada por Dios. Porque triste es ver una mujer que su esposo predica y ella está abajo haciendo prácticamente con el dedo o desmintiendo con la cabeza, porque está escuchando cosas de un hombre que parece que desconoce. Y la mujer desde la banca dice, ojalá la mitad de lo que dijera fuese real. Porque el hombre que yo conozco en mi casa no es el que está en el púlpito hablando. Caso contrario también, la mujer hablando de maravillas de sí, de su rol, de lo que Dios le da y de la mujer santa que es, y el esposo la mira y parece que desconoce a la que está ahí. Los padres hemos perdido autoridad frente a nuestros hijos. Porque o no le hemos dado un buen ejemplo, o hemos dejado que hagan lo que quieran para no tener problemas, porque los chicos hoy día, hermanos, tienen argumentos, contestan y confunden el atrevimiento con el derecho. ¿Amén? Tampoco nos pongamos en el plano, hermano, de que los que venimos de una generación donde por falta tal vez de educación, por falta tal vez de cultura y porque era instaurado así, nos golpeaban, nos daban con... ¿A quién no le dieron un correazo aquí? ¿A quién no le dieron un...? Yo siempre hablo de esto, ¿no? Porque me acuerdo. Si mi mamá estaba cocinando, me daba con la cuchara de palo. Porque era lo que tenía a la mano. Si estaba planchando, me daba con el cordón de la plancha. Ahora, no salía detrás de mí, sino que a la pasada, ¿me entiende? Porque yo pasaba con los pies sucios y ella con la pasada. Si está barriendo, escobazo va. Y si no tenía nada en la mano, tenía una capacidad de agarrarme, yo tenía poco pelo, pero una capacidad de agarrarme las mechas justo a la pasada. Un timing entre el tiempo y la distancia. Esas fueron las maneras, yo no estoy en contra de eso. Estoy hablando de la autoridad como padres. A veces en la casa los roles están invertidos, los hijos gritan o hablan más que los padres. Las mamás muchas veces han confabulado, le hacen más caso al hijo que al papá. Convengamos en que así es, ¿no? Y nos hemos desplazado progresivamente sin darnos cuenta que entre lo que Dios quiere de la familia hay una brecha, hay un forado tremendo que nos separa de esa autoridad. Y Dios nos da una cátedra magistral siendo Cristo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en su momento mesiánico, nos da una cátedra de que Él, aunque es hombre, tiene claro quién es.
Y esto lo prediqué yo la semana pasada, el domingo, y se lo recuerdo. Dios nos dijo, no olvide quién eres, porque el diablo lo que quiere hacernos es perder identidad. Y cuando Cristo, o cuando Dios dice, porque Dios le permitió a Satanás entrar en el ayuno de Jesús para tentarle. El cielo permitió. Satanás no tomó una decisión de ir a tentar a Cristo después de 40 días de ayuno, sino que el cielo se lo permitió. ¿Para qué? Para que pasara en carne todas las tentaciones y padecimientos que nosotros pasamos. Lo dice Hebreos en el sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote quien no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, que es la gran diferencia que nos aleja de Cristo. Que sintió lo que nosotros sentimos, que vivió lo que nosotros vivimos, que fue tentado como somos nosotros, que tuvo debilidades como nosotros, pero que pasó la prueba sin pecado. Un 7, excelencia completa. Hay veces que nosotros pasamos y otras que repetimos. Va a depender de nuestro momento. Nadie es perfecto. Nadie de los que está aquí puede pararse acá adelante y decir, imítenme a mí. Pararse un voluntario y decir, a ver, voluntarios, si quieren ser un gran hombre de Dios, mírenme a mí, miren mi vida. Que se pare un ador que diga, hermana, mire mi vida tan buena que es, imítenme a mí porque yo no tengo malos pensamientos, yo hablo con Dios. Mentira. A la vuelta de la esquina se tropiezan y lo que nunca pensaron hacer, lo hacen. Nadie, ni el más antiguo ni el más nuevo, está más cerca o más lejos de Dios. Eso pasa por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, como nos hablaba el apóstol Pablo hoy día en la mañana. Porque esto no de nosotros, pues es don de Dios. Y esa autoridad Cristo la manifiesta en distintos ámbitos. Por eso le digo que el propósito de fondo, en lo que yo tengo de parte de Dios, tal vez ni tenga que ver tan profundamente con sus palabras, porque Él va a dar de la ley. Pero yo quiero que mire la estructura de un hombre que siendo Cristo humano, sabe la autoridad que cae sobre Él. Y no teme decir las cosas, y no teme plantearlas. Porque no solamente lo respalda el Padre y el Espíritu Santo, sino su vida testimonial desde que nace en Belén. Desde que la persecución política judío-romana recae sobre él, nada ha podido detenerle, porque quien sabe de parte de quién viene, tiene el camino abierto hacia adelante, nadie lo puede detener. Nada lo puede detener. Un cristiano que sabe al Dios que sirve, nada lo puede detener. No hay tentación, no hay desafío que no pueda abordar, porque sabe que camina de la mano del más poderoso, el Santo de Israel. Le digo, el verso 17 se ve contradictorio del punto de vista de lo que viene después los versículos. Se hace contradictorio respecto de la ley, dado que luego pareciera que cambia todo aquello por su propia visión. O sea, Cristo en el versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y más adelante nos refiere una cantidad de puntos donde él como que pareciera que los va a cambiar. Pero no es así. Es una interpretación incorrecta que muchos han tomado diciendo, bueno, ¿por qué Cristo se contradice? Me dice que no la va a cumplir y después dice que él está mal. Primero dice que ha venido para traer paz y luego dice que vino a poner disensión entre el Padre y el Hijo, entre las culturas. Eso, hermano, estamos hablando de una interpretación más allá de lo literal, ¿no? Porque hay que entender el contexto en que está hablando. No olvide algo, hermano, que es el mantel de la mesa. Y quiero exponértelo desde esta forma. No parece una cena de gala, porque resulta que la mesa es rústica y pusieron todos los utensilios de plata y se ve feo. Esto no parece una cena de gala. Ah, pero saque todo, ponga un mantel y vuelva a poner los utensilios. Y por eso que la historia y el contexto es el mantel para entender gran parte de las pronunciaciones, pronunciamientos o palabras de Cristo.
Y ese mantel tiene que ver con los 400 años, por decir, hermano, es una metáfora, ¿no? Es un comentario. Tiene que ver con los 400 años que pasan entre Malaquías y la aparición de Cristo, Juan el Bautista. Israel no le pusieron una pausa y 4 siglos no sucedió nada. Entre medio aparece Alejandro el Grande o Alejandro Magno, quien funda la región de Alejandría, cuando los reyes anteriores a Antíoco III, que precede obviamente a Antíoco IV, que es el rey de su hijo, Epifanes, algunos reyes, hermanos, quisieron erradicar a los judíos. Los asesinaron, los echaron, los esclavizaron. De repente aparece Alejandro Magno, que está en la historia universal, y él decide fundar la ciudad de Alejandría como un gran homenaje a sí mismo, Alejandro Alejandría. Pero hace algo que va a marcar la vida de un gran hombre, o de dos, o de muchos, pero en particular por lo que se refiere a la Biblia, 2. Funda la ciudad de Alejandría y deja que los cristianos sigan recibiendo los tributos y las ofrendas del templo para sus usos, y con eso forma la escuela alejandrina. Culturas bíblicas donde 76 hombres, 7 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, transcriben o traducen la Biblia desde la Vulgata a lo que se llama la Septuaginta, y luego a lo que, mucho tiempo después del otro, pero ellos traducen a la versión de los 72, por eso te digo que eran 6 de cada tribu. La traducen y la estudian. ¿Sabes quién sale de esa escuela? Pablo y Apolo. El segundo referente del Nuevo Testamento o del Pacto Nuevo Testamentario. Por lo tanto, en esos 400 años se establece una cultura. Cuando terminan casi los 400 años, asume Antíoco Epifanes IV, quien, hermano, era un tirano. La escuela alejandrina ya estaba formada, pero cierra la escuela, aparta a los judíos, se toma el poder y deja cautiva a una sociedad judía, hebrea. Hay un momento político álgido porque en ese momento los romanos se toman y se instalan en Israel. Por otro lado, la revolución de los macabeos, de Matatías y sus hijos, que querían devolverle la autoridad, hermano, todo esto en este contexto político histórico, aparece Cristo. Cristo no apareció en una aldea, ni apareció en una ciudad, con sus calles tranquilas, con su vida, con su rutina normal. Hágase cuenta que en este momento, perdonen el comentario, no, que en el peor momento de estas semanas, aparezca uno haciéndose y creyéndose líder. Así aparece Cristo. Así aparece la amenaza del Imperio Romano, de los reyes. El quien mandó a matar a todos los niños menores, justamente porque se escuchó que un rey nuevo había nacido, y ese era Jesucristo o Cristo. Por lo tanto, Cristo no llega en un momento donde se le está dado todos los permisos para predicar, los permisos para hablar. Hay una persecución tremenda a los cristianos. Ya hay una agitación política donde Roma no está dispuesta a ceder nada. De hecho, queda demostrado cuando Pilato se lava las manos. O sea, todas estas cosas que a nosotros nos parecen informaciones aisladas están unidas, y hay que poner el mantel para entender todo lo que Cristo hace, cómo corre riesgos innecesarios, pero tenía tanta autoridad que a él no es que no le importara lo que no le importara, porque él quería ser respetuoso con la ley, con el templo, pero también con la visión que traía de parte de su padre. Pero ¿cómo él sabe de que está siendo respaldado? ¿Cómo sabe que lo están esperando para matarlo? Que en una esquina lo pueden apedrear, que han muerto muchos por ser seguidores de él, y cómo él camina tranquilo por las vías, por las calles con tranquilidad, es capaz de juntar a un grupo de hombres multitudinarios y predicarles cosas duras respecto de la ley. ¿Me va entendiendo, cierto? Y él parte con esta frase: no penséis que he venido a abrogar la ley. Y lo que dice al final pareciera que hace todo lo contrario, y no hace lo contrario.
Precisamente Jesús no busca ni alterar, ni abrogar, ni cambiar la moral contenida en la ley, porque la ley era buena. Había una moral contenida ahí, pero que era manipulada, no era usada ni cumplida. Sino para ampliar el entendimiento de quienes la interpretaban para sus beneficios. Repito, no lo hace precisamente para alterar, cambiar o abrogar la moral contenida en la ley, sino ampliar el entendimiento de quienes la interpretaban para sus beneficios, los escribas y los fariseos. Ocupaban la ley para su propio provecho. Y el Señor quiere ampliarle porque tal vez ni siquiera muchos sabían leer, lo oían y le decían las cosas, no matarás, no aquí, allá, hermano, pero con eso, hermano, tenían círculos cerrados, pero Cristo abre el entendimiento de lo que había sido dado. Entiende una cosa, la ley no fue dada por Moisés, fue escrita por Moisés, pero fue dada por Dios. ¿Quién más que Cristo no iba a saber cuáles fueron las directrices que le fue dada a Moisés en el monte? Si él estaba ahí, como estuvo en la creación. Hagamos al hombre. Hay una participación de 3, hagamos, hay una invitación de 2 o más. Estaba Cristo también compartiendo con la Trinidad, con Jehová en el cielo, cuando le fue dada la ley a Moisés. Claro que sí, nace del corazón mismo de la Trinidad, de Jehová. ¿Sabía él lo que contenía una simple palabra? Sí. Ahora quería abrir el entendimiento a los pobres gentiles y hombres, perdón la expresión, de poca monta intelectual, para que entiendan que ellos tal vez sean mucho más sabios que los mismos fariseos y escribas. Porque una cosa es conocimiento y otra es entendimiento. El conocimiento se adquiere, estudia, es un ejercicio, es un músculo, anda, repasa, lee y vas a ser un hombre connotado intelectualmente, vas a tener conocimiento. Pero el entendimiento es parte de la sabiduría que viene del cielo. Y hay mujeres ancianas que no tuvieron escuela, tal vez no terminaron, pero tienen palabra de sabiduría. Y yo conocí viejitas en la iglesia que no hablaban mucho. Y ya es raro que una mujer no hable mucho. Pero porque era sabia. Y alguna vez una hermana sentadita por ahí con su cabecita blanca, una hermana siempre, mi padre siempre la sentó adelante porque ella era las reinas, eran las princesas y siempre las tuvo. Y más de alguna vez, siendo yo joven, uno atarantado, ¿no? Cuando es joven uno hace las cosas que a veces que se deben hacer en 5 minutos, las hace en 30 segundos. Y yo voy corriendo, hermano, por el pasillo y una hermanita me llama y me dice, venga. Manito Rulo, venga. Rulo me llamaban a mí. Venga. Me dijo así, en la casa del rey no se corre. Ya. Cosas tan simples, hermano, pero que tienen relación. Dime los cabros cómo corren por la iglesia y nadie les dice nada. No, es que a los niños hay que dejarlos ser. No hay que reprimirlo, después hay que mandarlo al psicopedagogo. A mí me dieron con varilla de membrillo. Esa era mi psicóloga. No estoy diciendo en serio. Esa era mi psicóloga. No estoy aprobando la violencia, entiéndeme bien. Pero hoy día, hermano, no hay respeto por la casa de Dios. La palabra de Dios llama a la iglesia la esposa. La casa de Dios es la reina. Y la tratamos como cualquiera. El punto es que usted es una iglesia católica, que según el Apocalipsis es la gran ramera, y la tratan mejor que a la reina. Sí, con un respeto entra la gente y entra la gran ramera. Y la tratan en pañuelos de seda, nadie habla, todo en puntilla y salen, y cuando sale se persinan y sacan agüita y salen para afuera. Y después siguen siendo los mismos deschavetados de siempre. Pero la gran ramera la tratan como una dama. Y la verdadera dama, que es la casa de Dios, la esposa, la reina, se le trata al inverso. Por eso te digo que todas estas cosas han pasado por falta de autoridad.
Y la autoridad no se hereda ni se compra, se gana. Desde estado de jefatura hasta lo de un rol de un padre. Así te lo digo. Porque si el padre ha dado buen ejemplo y es un hombre que interviene por la palabra de Dios y lo ha criado, mira, tu hijo cumple 18 y si él toma decisiones, tú ya salvaste tu responsabilidad, tu autoridad está intacta. De ahí en más puedes orar, puedes aconsejar, puedes rogar a Dios. Y esa es tu labor y es nuestra labor. Hasta el último día de nuestra vida es cuidar a nuestros hijos por medio de la oración. Pero a los 18, la ley ya les dio la autoridad de decidir solo y no se les puede decir nada porque incluso te pueden demandar. ¿A qué voy con esto? A que estas palabras, ya lo repetí, dan cuenta del poder y la autoridad contenidas en su soberanía. Nadie puede agregar, pero en su calidad de parte de la Trinidad puede dar una visión más nueva y profunda, que es lo que Él hace. No la está cambiando, sino que la está interpretando en estricto rigor, apegado a la ley de Moisés, llámese Éxodo, Levítico, Deuteronomio, que hace mención a varias cosas que están contenidas ahí. Por lo tanto, no la está cambiando, simplemente la está interpretando con el sentido para que no la manipulen. Porque es fácil decir no robará, y uno entiende el robo como un acto, hermano, de violencia, de quitarle algo que le pertenece y hacerme lo mío y arrancar. Y lo que ellos hacían era convencer a las viudas de que todas las cosas que ellas tenían les pertenecían al templo per se, y eso es robo, hermano. Porque en ninguna parte estaba contenido eso. Entonces, delineemos lo que es robo. Delineemos. La palabra de Dios lo habla también por medio de Malaquías. Vosotros me habéis robado. ¿Sí o no? Y hay otro tema que tenía que ver con el templo, con las responsabilidades del templo. Yo se lo he dicho. ¿Usted cree que para algún hermano una tremenda carga el diezmo? Para mí siempre ha sido una bendición y lo sigo haciendo. Pero es un tema de cada uno. ¿Usted sabe cuáles son las del judío? El diezmo, la ofrenda, el tributo, el impuesto, las primicias y suma y sigue, porque en la fiesta le piden más. Y hay fiesta toda la semana. Y ellos lo hacen, pero hermano, lo primero de la lista de los gastos del mes son eso. Y no se los toca a nadie. Y por eso que son bendecidos. Porque hay un pacto, hermano, que viene del tiempo de Melquisedec y de antes de Abraham. Por lo tanto, te insisto, si Dios o si Cristo va a hacer una explicación, es para poder cubrir a los gentiles y a los pobres que habían sido apartados de toda oportunidad. Vamos a leer algunas de ellas, ¿no? Mateo 5, 21, 24, leo solo al principio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, está hablando de la ley. Oísteis, escúcheme, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué contiene? ¿O qué hay que hacer para constituirse en homicida, para transgredir el término de la ley no matarás? ¿Agarrar un cuchillo y darle a alguien? Sí, eso está constituido por la ley incluso. Daño irreparable, con o sin intención, y hay todas las interpretaciones que usted quiera de un homicidio. Pero el Señor, que está tocando básicamente, Jesús se refería a Éxodo 20, 23, que era una simple palabra. Dice así, Éxodo 20, 23, ya lo sabe usted. Perdón, Éxodo 20, 13. No matarás. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, lo que les habla a ellos, dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, cualquiera que se enoje con el hermano y el hermano deje de servir a Dios, eres un homicida.
el Señor le dice a el primer asesinato, el primer parricidio, cuando Caín mata a Abel, le dice, ¿dónde está tu hermano? Pidiéndole cuenta de algo que Dios había visto. Pero que se hiciera cargo, que dijera así, Señor, en realidad me equivoqué, me comió la envidia y no me controlé. Le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Claro, claro que lo eres. Porque resulta de que mientras tú estabas en el mundo, aquí habían varios orando por ti. Y ahora que hay otros afuera, estamos orando por ellos. Y esa es la manera de guardar. Ahora no sabemos si el alejamiento de ellos es producto de un homicidio, de un parricidio, o de alguna mala actitud, por ejemplo, enojarse con el hermano. Y él no está cambiando, simplemente está interpretando. ¿Y quién tiene la autoridad para saber lo que se escribió es Cristo? Tal vez Moisés no pudo contener los mandamientos completos, hermano. Son 600 y tantos mandamientos. Y al final en la tabla quedaron 10. Los judíos tienen 613. Imposible cumplir con 10. Vamos a cumplir con 13, con 613. Imposible cumplir con 1. ¿Amén? ¿Hay alguien que cumpla la ley aquí al pie de la letra para canonizarlo al tiro? ¿No? Seguimos, no me voy a detener. Luego en el 27 dice, oísteis que fue dicho. Escúcheme, ¿por qué les dice a los que están ahí? Entre ellos y gentiles, entre ellos y fariseos, escriba, pero también hay gentiles, y los gentiles no tenían acceso a la Torá. Por lo tanto, todo lo que ellos oían era por amenaza de los escribas y fariseos que los salían al paso para apartarlo. Decía, la ley dice tanto. Gentiles no tenían ni idea. Entonces, Cristo le habla en el sentido correcto. Oísteis que fue dicho. Y aquí no le está hablando a los fariseos, le está hablando a los gentiles. A los que de oídas habían oído. De oídas habían oído. La palabra de Dios también nos habla de que el Señor dice, de oídas te oí, o había sabido de ti. Porque no todos tienen acceso a la bendición que tú tienes de que cuando estás turbado, cuando estás necesitado, cuando estás angustiado, vas a la rodilla y luego pides dirección a Dios y abres la palabra y Dios te habla. El mundo no tiene eso. ¿Sabes lo que tiene? Cuando de repente uno está en la calle predicando y ya como que se aprenden los textos casi de memoria. Y a ellos como que Cristo en la hora les dice, oísteis, habéis oído de los antiguos, de los libros, de los rollos, de los papiros, lo que había sido escrito por Moisés. ¿No cometerás adulterio? Y el Señor le dice, pero digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos al pasaje donde el Señor estaba escribiendo de rodillas y se acercan los fariseos. Mire, son los mismos personajes, distintas historias, los mismos personajes. Se acerca y le dice, maestro, esta mujer se le encontró en adulterio explícito. Fueron a preguntarle, ¿qué dices tú? Dos posibilidades. Porque es más adelante. Desdecir todo el discurso del Sermón del Monte, donde él decía que venía a cumplir la ley, y de decir todo el discurso mesiánico de gracia, donde él decía que había que aplicar misericordia. ¿Qué hago? Les devuelvo la ley a ellos para saber si la cumplen. Porque si decía, mátenla, bueno, ¿acaso no viene a obrar en misericordia y amor? Y si decía, no la maten porque hay que tener misericordia, bueno, ¿no dijiste que venía a cumplir la ley? La ley dice, ellos sabían, la ley dice que si la pillamos, y la pillamos porque hay testigos. En adulterio hay que apedrearla, lapidarla. Y el Señor apela a este mismo sentir donde Él dice, si alguno de vosotros codició una mujer, ya adulteró en su corazón. Quizás cuántos de ellos ya la habían mirado, cuántos de ellos desearon, o quizás cuántos de ellos intimaron con la mujer. Y le dice el Señor, si alguno de ustedes está libre de pecado, lance la primera piedra. Y luego que todos se van, el Señor le dice, mujer, ¿dónde están los que interpretaban la ley en no cometerás adulterio? Ninguno de ellos pudo, porque yo les descifré la ley en el sentido amplio de que el adulterio no solo es de hecho, sino que está en la mente y está en el corazón. Ya hay gente dentro de las iglesias adulterando en el corazón. Hay gente.
Miran. Y hermano, pareciera que desnudan. Y hay mujeres también con pensamientos de adulterio, porque está en su corazón o en su cabeza. No lo mirará nadie porque no hay radiografías para el pensamiento, pero Dios ya lo sabe. Y Dios quiere una iglesia con autoridad. ¿Cuándo te da la autoridad? Cuando tú has rendido tu cuenta delante de Dios, cuando has pedido gracia a Dios. Señor, límpiamente, porque nadie es limpio. Si ese es el punto, hermano, nadie es limpio, nadie cumple la ley. Pero cuando un hombre vive orando, Señor, limpia mi corazón, corrige estos pensamientos, reprendo estos pensamientos. Como decía nuestro pastor, nadie puede evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí lo que puede evitar es que hagan nido en ella. Pero nadie puede evitar. La gente puede pensar lo que quiere. Y honestamente, cuando miramos la palabra como en la mañana, hermano, que piensen lo que quieren. Si yo voy a dar mi vida tratando de que todos me quieran o de tratar de parecer el mejor pastor, capaz que cuando pase por el tribunal de Cristo termine siendo lo peor. Por querer agradar a los hermanos. Por descuidar lo que realmente Dios me mandó a cuidar. Pues Dios no me mandó simplemente a que me quieran. Porque el Señor me lo dijo a mí. Yo no te mandé para que te quieran a ti, te mandé para que me quieran a mí, porque el que morí soy yo. Y a mí es el que me deben amar. Capaz que al final hasta te aborrezcan, pero si cumpliste tu labor y me amaron y fuiste al sacrificio, el trabajo está hecho. No esperes que el resto piense de ti lo mejor. No esperes. Espera que sea Dios quien te ha mirado y dice, has cumplido la ley como se guarda en mi corazón, no como la interpretan los que quieren aprovecharse de ella. ¿Cuánta gente, hermano, hay tomando la Biblia para justificar sus conductas? Es que Dios entiende. Es que Dios ama. Hermano, hoy día las leyes antivalóricas, la agenda, hermano, de igualdad de género, lo que tiene que ver con los niños y todas estas aberraciones antibíblicas, antimorales, hermano, hay cristianos justificándolas. Pero es que en la palabra de Dios dice, en la Biblia dice que varón y mujer, o varón y varona, los hizo, punto. Las terceras elecciones son mezclas, aleaciones de Satanás. Amén. Pero hay cristianos diciendo, pero es que Dios es amor, Dios... Sí, si se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su forma de vida, Dios lo salva y no tenemos nada más que hablar. Es que nació en un cuerpo equivocado. Yo escuchaba esas explicaciones, ¿no? Es que nació en un cuerpo equivocado. Nació en un planeta equivocado. Y cristianos con la palabra, ¿no? Justificando su falta, hermano, de compromiso, justificando su irresponsabilidad, justificando la desobediencia, justificando, hermano, todas las cosas que Dios nos entregó, justificándola con la Biblia, yendo por el mundo, hermano, criticando a todos. Que todo está mal. Falta una miradita para adentro, ¿no? Porque yo, hermano, cuando me miro para adentro, me dan bien pocas ganas de criticar al resto. Y te lo digo con responsabilidad. Me miro para adentro y digo, ¿qué andar criticando al resto si ando a las patas conmigo mismo? ¿O no se anda arrastrando usted mismo a veces? Vamos. Tenéis que servir al Señor si no tenéis otro lado. Y eso, hermano, que nos reíamos con mucho... sanamente nos reíamos. Porque, hermano, por razones... de que el inicio fue álgido después del domingo que nos fuimos de acá, hermano, todo lo que sucedió, lunes y martes no tuvimos servicio, pero los hermanos andaban amarrados. Y me escribía mi pastor, vamos a hacer servicio. Mira, es que está todo muy mal, si no se podía salir ni a las 6, pues, hermano. Ya estábamos todos guardados a las 5 para las 6, ¿cierto? Y nos reíamos con mi esposa y decía, los hermanos, cuando hay reunión, pues mi pastor no nos deja nunca tranquilos. Y cuando no hay reunión, ¿cuándo va a haber reunión, mi pastor? Y nos mirábamos a las 6 de la tarde y todo ahí. No, y voy a estar en la casa con el marido mucho rato ya. Y el jueves, hermano, hicimos servicio a las 7:30. No hicimos oración ni predicación ni nada. Y les mandé, hermano, 7:30 y todo. Me mandaban aplausos, me mandaban besos, me mandaban corazones. Y dije, ¿qué les pasa? Y llegué aquí, hermano, 7:20. Y había gente afuera. Y yo le dije a mi esposa, está la puerta cerrada, no han podido abrir. No, habían hartos afuera y hartos adentro.
Y se saludaban como que venían de la campaña de guerra, saludaban, qué bueno que estáis vivos. Y se abrazaban y se querían y parece que le hacía falta no echarse de menos. Y tuvimos un servicio hermoso, nos gozamos, hermano, como nunca. Y yo le dije a los hermanos, ¿sabe? Esto solamente viene a demostrar que nuestra vida, nuestro mundo es la casa de Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por eso que cuando no tenemos fuerza, no tenemos ganas, andamos arrastrando. No, es que tú soy cristiano, tú lejos del Señor no podías estar. ¿Qué hay que hacer si no soy cristiano? Hermana querida, ¿qué haces sin una mandolina en tus manos? ¿Qué aporte eres para la iglesia si no eres una corista? ¿Qué aporte eres para el mundo si no eres un cristiano que predica? ¿Qué otra cosa sabemos hacer? A mí me pusieron una guitarra a los 7 años y no me la sacaron más. A los 7 años aprendí a tocar guitarra. Y de ahí le di para adelante, hermano, y todo lo que Dios me dio, dones, hermano, frutos, tuvieron generalmente que ver, cargo, bendiciones, alegría, historia, todo tenía que ver con la guitarra, la música, el coro, porque, hermano, cuando uno es parte del reino de Dios, eso es todo, y después cuando uno se desenchufa se da cuenta que el mundo no da nada, nada, que todo lo da Dios. ¿Quiénes conocimos? ¿Quiénes nos dio Dios? Esposa, hijos, familia, hogar, casa, bienes, trabajo. Agradecemos a Dios porque en ninguna parte habríamos alcanzado, por lo menos, hermano, lo digo yo y algunos hermanos también, no habríamos alcanzado a tener tal vez una esposa que nos aguantara tanto. Si el Señor la ha tenido que dotar de gracia, paciencia, para soportarse mutuamente, porque, hermano, el asunto es por temporada. Si aquí nadie, no se miren para los lados, si esto es por temporada. Pero Dios ha sido bueno con nosotros en todo tiempo. Luego, bueno, el Señor le está hablando, no cometerá adulterio, el mismo Éxodo 20:14. Luego le dice el 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer de carta de divorcio. Y aquí, hermano, incluso si usted lo busca en Mateo 19:8, se explica por qué Moisés permitió el divorcio, bajo qué condiciones. Y el Señor le dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que es la que alude Moisés, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Quién iba a comprobar un divorcio de un hombre que estaba insatisfecho con la mujer y le inventó? Nadie. Le iban a creer si eran los escribas, pues eran los fariseos, eran los doctores, eran los hombres sabios. Pero no sirve. El Señor le explica, a no ser que lo que Moisés entregó, que fue una situación puntual, aún así, tenga cuidado y guárdese. Mire, toda la profundidad de esto, hermano, te digo honestamente, tiene que ver con la autoridad de Cristo para decirlo, porque nadie habría podido intervenir. La gente lo miraría porque cada uno llevaba su vida de manera desordenada. Había gente, hermano, que odiaban a su hermano, discriminaban, se cambiaban de mujer como quien se cambia de calcetines. Tenían, hermano, vidas paralelas y nadie les decía nada y ellos, hermano, seguían adelante usufructando del templo, hermano, de manera maliciosa. Alguien tenía que decirlo. Y luego, en el versículo 38, que es la otra, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y entramos en una parte de la palabra en donde está dado que yo voy aquí a predicar que se reconcilien. Está dado, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Porque no busco el fondo de esto. Porque te estoy leyendo para que entiendas cómo Cristo se va metiendo en los temas que Él quiere, porque Él tiene toda la autoridad para hacerlo. ¿Y qué si a Dios le place decir algo más? No voy a añadir yo una tilde a esta palabra porque sería maldito, pero ¿qué si a Dios le place? Por eso hay veces que de mí, hermano, salen comentarios que tal vez no sean bíblicos, pero tiene que tener también conexión con el corazón de Dios que conoce tu realidad.
Porque si estás esperando encontrar toda la respuesta en la Biblia, tendrías que tirarte a orar para que venga la revelación completa y no cabría en la literatura universal todo lo que Dios quiere decir. No. Y entonces tienes que decirle a Dios, Señor, sé claro. Sé claro. Y Dios muchas veces por mí me saca del contexto de la palabra y me dice, di esto, yo lo digo. Y alguien, hermano, se siente bendecido y después me lo comenta personalmente, por teléfono, me dice, pastor, cuando usted dijo eso, a mí me mató. Y yo digo, eso viene del corazón de Dios, no puedo yo saberlo. Por eso que Dios tiene toda la autoridad y la capacidad de poder hablar en esta noche lo que Él quiera. Y decir lo que Él quiera. Y tocar lo que Él quiera y hacer lo que Él quiera. ¿Quién crea esta verdad? Él tiene autoridad para hacer lo que Él quiera. Del 38, hermanos, conocido, Jesús se refiere a Deuteronomio 19, 21 y dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, y sigue adelante. Y el Señor dice, yo les digo, y al que quiera ponerle en pleito, quitarle la túnica, déjele bien la capa. ¿Sabe lo que le está diciendo bajo la cultura y la costumbre judía? La túnica es lo que nosotros conocemos. Perdón, la túnica es lo que nosotros conocemos, que son los géneros que se ponían encima y que tenían 613 flages colgando de los judíos. Y que casualmente cuando Cristo empieza su ministerio desaparecen de la historia y de los escritos tanto de Flavio Josefo como de varios, que ya no tenía los flages. Cortó y resulta de que tenían 613 flages y casualmente la ley son 613 mandamientos. Y Cristo los corta o se los vuelve para adentro. Y eran reconocidos los discípulos porque hicieron lo mismo. Pedro, Juan, dijeron, bueno, si el maestro se corta los flages, estará de moda, ¡pum! Pero lo que Cristo hizo sin que nadie se diera cuenta es lo que está diciendo. Que vino a interpretar una ley que venía realmente del corazón y que había sido manipulada. Y no hay nadie que tenga la autoridad ni la tuvo para cambiar. ¿Sabe usted lo que cuesta agregar? ¿Y por qué se pelean tanto en el Congreso? Las promulgaciones del Poder Ejecutivo. Recién lo eleva. Un proyecto de ley, después discutido en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, luego queda aprobado por una mayoría, luego va a oficializarse el diario oficial y luego a promulgarse para que recién entre en la Constitución. Y que aparezca Cristo en este tiempo y diga, toda la ley está mala, la ley va a partir y el país va a quedar, pero reguladito con lo que yo le voy a decir si lo cumplen. ¿Quién tiene la autoridad para hacer eso? Y eso es lo que está haciendo Cristo. Se cortan los flages, queda así, y la túnica es lo que va encima. Pero la capa es la única prenda interior que tenían los judíos pobres. ¿Se acuerda que cuando... Escúcheme, porque esto es importante, estos detalles. ¿Se acuerda que cuando Cristo, Juan 21, cuando Cristo está en la orilla le dice, ¿mozos tenéis algo de comer? No, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha. Y ese tiren la red a la derecha, a Pedro le pareció conocida esa frase. Porque cuando Cristo llama a Pedro estaba en una jornada negra. Cuando Cristo conoció a Pedro y lo llamó a ser pescador de hombre, Pedro no había pescado nada, estaba lavando redes. Y los pescadores cuando lavan redes porque nos vamos para la casa, no hay nada más que hacer. Lo conoció en un negocio fracasado y cuando se apareció después de resucitarlo, lo encontró otra vez en un negocio fracasado. Sin Cristo nosotros somos un negocio fracasado de punta a pie. Perdóname, pero yo sin Cristo soy un completo fracaso. Por eso que espero que cada mañana se aparezca en la orilla de mi bar y me diga lo que tengo que hacer, porque si no ese día lo tengo perdido. Y Pedro dijo esas palabras, las conozco. Y Juan, que estaba más cerca del corazón de Jesús, le dice, Pedro, es Cristo. Y dice, y Pedro ciñéndose las ropas, ¿quién se viste para tirarse al agua? Se estaba poniendo la parte de su ropa interior. Parte de su ropa interior, que para no mojarla se la sacaban, llámese camiseta o calzoncillo, pero es una sola prenda. Y el Señor le dice, si alguien tiene pleito contigo, porque cuando tenían pleito se tiraban las capas, deja que se lleve, sácate la ropa interior, que sería en este tiempo,
y déjasela también y pase una vergüenza y ándate para tu casa tranquilo. Qué tremenda lectura para alguien que está buscando paz. Si alguien te pide la capa, entrégale la camiseta, los zapatos y ándate para la casa contento, cosa que él no diga nada. Ah, y alguien quiere hacerlo, que tanto amén. No, si la amén, 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 pero a la hora de los que hubo no creo que alguien sea tan pacífico de decirle, ¿y qué tanto? Ya, bueno, sí. Y yo tengo la razón. Sí, la tenía la razón, sí. Y siempre tengo la razón. Si siempre yo me he equivocado, no sirvo para nada. Habla, rey. Y llego al versículo que hemos leído. Y que es parte y sigue, parte, digamos, final de toda esta interpelación que Cristo hace respecto a la ley. Y les dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Bueno, la primera parte, amarás a tu prójimo, sí la contiene la ley. Levíticos 19, 18. Moisés lo escribió. Pero la segunda parte era la interpretación que los fariseos le daban. O sea, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo habían agregado los fariseos, interpretando algo que tenía que ver con el pueblo de Dios y los enemigos. Pero acá estaban ya en una nación unificada. Pero ellos lo tomaban y decían, tú tienes que amar, o sea, tú tienes que amar a tu prójimo, estamos bien, cosa que tampoco hacían, y aborrecer a tus enemigos. Nunca ha estado en el plan de Dios aborrecer a nadie, porque nos amó a nosotros que éramos sus seguidores. Éramos perseguidores, antagonistas del Evangelio, pecadores, y Dios nos amó. Muchos de nosotros no somos los mejores cristianos, pero Dios nos ama. Es todo lo contrario lo que Cristo quiso decirle. ¿Para qué? Más, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso es contra la ley, hermanos, es contra natura. Amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, llorad por los que ultrajan y os persiguen. No está en la pauta de la oración ahí, ¿no? Hay una pauta de oración ahí que dice ora por la nación, por nuestro obispo, por las autoridades, por nuestro pastor, nuestra pastora, por los matrimonios de la iglesia, por los oficiales de la iglesia, por el coro, por los enfermos y no sé qué más. Hay una lista ahí hasta plastificada. En ninguna de esa parte dice hay que orar por los enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y persiguen. ¿Alguno de los que está aquí hace esa oración? Señor, bendice a mi vecino que me hace la vida imposible. Señor, deja de darme a mí para darle a él. Ya quisieras tú. Y el Señor está entregando una buena nueva dentro, hermano, de su intención. Si el cielo no discrimina, como dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, escucha, que hace salir su sol. ¿Cuál sol? Este no, el de la justicia. ¿A qué está apelando? A la ley natural de la siembra y la cosecha. Porque la tierra no dice, bueno, si tú no eres adorador de Dios, si tú no eres cristiano, si tú eres mormón, no te doy fruto. Plántame fruto y yo no te doy porque eres mormón, porque te testigo Jehová, porque eres adorador de Satanás. El peor de los pelafustanes pesca un poco de semilla, la tira, si la riega como corresponde, la abona, más tarde que temprano le va a salir lo que plantó, va a comer y va a ser feliz. Dios hace salir su sol, la ley de la siembra y la cosecha, sobre justos e injustos. ¿Por qué? Yo sirvo a Dios y me va mal en todo. Y resulta de que mi vecino, que me hace la vida imposible, todo le resulta. Tiene mejor auto, tiene mejor casa. Y yo estoy ahí, tiene buenos trabajos. Tendrá buenos contactos, será mejor trabajador, habrá hecho una buena inversión. Es la ley de la siembra y la cosecha. O capaz que trafique. Sí,
Perdón, no he dicho ninguna mentira. Y tú te estás haciendo mala sangre porque el Señor te dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos, o sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia tampoco discrimina por ser cristiano. Y hoy que tanto que necesitamos lluvia, por algo. Pero yo te quiero llegar a una reflexión que es, mira, es de lo más básica en realidad, si tú lo miras desde el punto de vista. Te he explicado, ¿no? La autoridad, la facultad de Dios, cómo Dios mueve todas las cosas, cómo Él puede meterse en todos los terrenos sin consultarle a nadie, cómo Él puede salir al paso de las cosas que están sucediendo. Dios tiene autoridad para hacerlo, sí. El mundo dice, y si hay Dios, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay guerra? Ese es el resultado de los hombres que no han buscado a Dios. Pero en mi casa hay paz, po. ¿Y en la tuya? Pese a todas las cosas que han pasado, no he sabido de nadie que haya sufrido por vandalismo. Te estoy tomando un ejemplo cotidiano, no contingente. Pero en aquellas cosas, hermano, donde el hombre se cree con la autoridad para decir la última palabra, es donde a mí me gusta que intervenga Dios. Es donde a mí me gusta que Dios interceda, porque nos afligimos en gran manera por cosas que se escapan a nuestro control. Pero ¿y qué pasa con el control de Dios? Las leyes parece que nos empiezan a estrechar y nos sentimos ahogados, asfixiados. Yo lo he sentido, hermano, muchas veces la angustia, decir, ¿para dónde van estos para legislar? ¿Qué va a pasar con más que mis hijos, con mis nietos? Y me trae angustia. Pareciera que las enfermedades cada vez están mutando, hermano, para peor. Un resfrío antes era un resfrío y chao, un par de aspirinas, una limonada caliente, mentolato en el pecho, acuéstate. Mi mamá planchaba un paño y me lo ponía aquí. Y al día siguiente estaba despejadito, no tenía nada. ¿Sí o no? ¿Alguna de ustedes le puso un pañito al niño aquí? Una planchita. Y listo. Mi mamá me metía ponía en la estufa, ponía unos coquitos de eucalipto y la casa pasaba eucalipto. Mire, el glaze que teníamos. Toda la casa pasó eucalipto, nadie se resfría. Comíamos, mire, en mi casa, usted sabe, mi mamá era especial para la comida. Todos los días. Madre, ¿no? Aparte de hacer aseo, de virutillar, de pasar el chancho, de pasar, porque no echaba cera, echaba betún, de zapato, café en las tablas, tabla por tabla. Y a mí me mandaba a pasarla. Y a la misma, todos los días, hermano, aseo completo, ¿no? Las camas, la mesa puesta, tenía hirviendo ropa en el tarro afuera, lavando en la artesa, todo lo hacía al mismo tiempo. Super madres. Y después me llegaba del colegio, hermano, tiraba la mochila, me sentaba, y esto ahí de comida. Entrada, sopa, fondo, postre y té. Todos los días. Todos los días. Entonces nuestra alimentación, hermano, nos permitía tener vigor. Los resfríos no nos alcanzaban ni a botar. Y hoy día, hermano, con el estilo de vida, el estilo de alimentación, las mutaciones genéticas, las mismas mutaciones, hermano, de organismos, de infecciones. Yo digo, llega un momento, hermano, yo mismo este invierno me pasé, ustedes se dieron cuenta, tuve como 3 meses resfriado y no me lo podía sacar de encima. Converso con que no ha podido venir mi abuelita también. Recae. Y ella es una mujer muy sana. Y me asusta y digo, Señor, ¿para dónde va a ir? Que de repente los diagnósticos, hermano, son lapidarios de la noche a la mañana. Cambia de la familia, cambia la vida de un hogar, de un matrimonio. Y claro que nos llenamos de tiniebla. Miramos la sociedad, miramos la delincuencia, hermano, ya tienen más derechos que nosotros mismos. Digo, el día de mañana, ¿qué va a pasar? Y nos llenamos de tinieblas, y en base a eso, hermano, en esta noche yo he traído una palabra de esperanza reconfortante para ti. Este Cristo, que es el único que tiene autoridad. El asunto más allá de él, o los temas de Jesús tocan la capacidad divina
Más allá de los temas que toquen, la capacidad divina de interponerse entre lo establecido por las leyes humanas y lo que Él piensa y su voluntad. Su voluntad. ¿Quién tiene autoridad para permitirle a Satanás hacer o no hacer algo? Si Satanás anda libre por todos lados con los que Él tiene bajo su dominio, pero con la iglesia no. Pedro, Satanás me ha pedido tu cuerpo para zarandearte y yo se lo he permitido. Mire qué lindo es Dios. Pero Señor, ¿y tú qué le dijiste? Porque a mí me interesa eso, porque Satanás puede decir muchas cosas, pero ¿qué dijiste tú? Yo le he dicho que bueno, pero le he dicho que tu alma no la toque porque eso es lo que me importa al fin y al cabo. Y no será, hermano, han pasado los años, estamos más achacosos, pelos más, pelos menos. Pero el alma, ¿ah? Ay, Señor, ¿cuántas veces esta semana dijiste, Señor, ¿por qué no vienes luego? ¿Y para qué? Si todavía te queda. Es que tengo tantos problemas, porque resulta de que en el colegio me dijeron, que la profesora me dijo, que el jefe de carrera me dijo, que el doctor me dijo, que el asistente social me dijo, que los parlamentarios están diciendo, que los políticos están diciendo, que los abogados me dijeron. Ya ahí, ¿viste una pequeña frase que se marca 5 veces y que lo cambia todo en esto? Por eso te digo, es sutil, pero es una llave de fe. 5 veces el Señor dice, habéis oído, pero yo digo. Y después le vuelve a decir, habéis oído, pero yo digo. Y por eso yo te digo a ti, le he preguntado, Señor, ¿tú qué dices? Porque Él tiene autoridad de meterse en todos los temas, en todas las disciplinas y a donde Él le plazca. Recuerda de que la ciencia absoluta de los hombres, los grandes conocimientos, son los conocimientos que el cielo desechó. Por lo tanto, si hay alguien que sabe de medicina, es el que hizo tu cuerpo. Si hay alguien que sabe de leyes, es el que estableció las leyes más justas de esta tierra, los mandamientos. Si hay alguien que sabe de derechos, es el que nos dio derecho a una vida eterna. Si hay alguien que sabe de crianza, de vida, de felicidad, de paz, es Él. No va a venir alguien a decirte de que esta nación está envuelta en una guerra, en una falta de paz que no va a volver. Pregúntale, Señor, ¿tú qué dices, Señor? Simple. Y yo le pregunté al Señor primero esta palabra. Mira, nótese que en todas las expresiones hay un común denominador y condicionante de lo que va a pasar. Pero yo digo, ¿qué te tiene afligido, hermano o hermana querida? ¿Qué te tiene afligida? Es que me dijeron esto. Pregúntale al Señor, ¿qué dice Él? Es que me desahuciaron. ¿Quién te desahució? Un médico que a lo más te alcanzó a estudiar, a lo más 10 años con especializaciones. Son hartos, pero 10 años para entender el cuerpo. Para entender el cuerpo. Tiene que ser solamente alguien más que sabe del organismo humano, es el creador del humano. Y en esta noche el Señor te dice, cualquier cosa te hayan dicho no tiene valor, pero yo te digo. Pregúntale al Señor, cuando uno tiene que cumplir con los estándares o con los acontecimientos que uno tiene. Si uno está enfermo, se hace exámenes, vuelve al médico y el médico tendrá su diagnóstico respecto de lo que vio. Pero que eso no te desarme la vida. Sal de aquel lugar, Señor, esto es lo que dice el médico. ¿Tú qué dices? Y yo vi, hombre, hermano, ver días que los médicos le dijeron que no tendrían. Se murió el médico y él siguió vivo. ¿Por qué? Porque le creyeron al dador de vida. Y el Señor cuando habla de esto dice, bueno, lo que han dicho estos hombres es algo que está totalmente manipulado, pero yo os digo, y le cambió el curso a los gentiles. ¿Cuáles leyes? Las leyes médicas, las leyes administrativas, sociales, jurídicas, políticas, económicas. ¿A quién vamos a oír? Conversaba con los hermanos, tanto en la mañana, hermano, yo desde el domingo yo no he visto noticias. Nada, si tú me preguntas a mí, yo no tengo idea. Sé lo que ha pasado cerca de mi casa. No me interesa, ¿sabes por qué? Porque estoy oyendo
al mundo que se está ahogando entre ellos mismos. Sacan partido de lo que quieren, provecho de lo que les conviene. La mitad de las cosas son mentiras. Pero ¿quién se aflige? Yo le decía a mi esposa, deja de leer esas cosas. Deja de leer, de qué bien te viene. Porque, hermano, el cristiano empieza a consumir lo que el mundo dice, lo que el hombre dice, y se envalentona y termina creyéndole más a los hombres que a Dios mismo. Pero yo os digo, la paz os dejo y mi paz os doy. Y yo creo que mientras el mundo, hermano, tenga caos y confusión, en mi casa va a haber paz y va a haber tranquilidad. Mientras en el mundo, hermano, haya escasez, haya falta de lo que sea, en mi casa va a haber abundancia. Porque Dios dice, yo te bendigo, yo te multiplico. Yo bendigo tu casa, bendigo tus bienes. Eso me interesa. Si un médico te dice, ¿sabe qué? Lo suyo ya no tiene vuelta atrás, no te amargues. Sal de aquel lugar y dile, Señor, ¿qué dices tú? Pero yo te digo que este médico le voy a tapar la boca. El Señor, muchos hermanos, digo, ¿sabe qué, señora? Hicimos todos los exámenes y usted no puede tener hijos. ¿Sabe lo que significa para una mujer no poder tener hijos? Es como que le faltara algo en la vida para realizarse. Y he visto mujeres que han salido. Bueno, ahí está alguien que no debía haber nacido. La Eli. La Lela, cuando se casó, quiso tener hijos. Y no pudo. Fue al médico y le dijeron no puede tener hijos, tiene un gran problema. No vamos a entrar en detalles, pues, hermano. Creo que ambos tenían problemas. Ambos. El papá por un lado y ella por otro lado. O sea, no había por dónde. Y eso dijo el médico y Dios por labios de mi padre, de nuestro pastor, le dijo otra cosa. Y le dijo, pero yo os digo que vas a tener hijos. Y cuando quede embarazada de la Eli, la Lela estaba feliz. Con esto estoy feliz. Y el siervo de Dios le dijo, pero el Señor dijo que eran hijos. No si con uno estoy lista. Hijos. Porque cuando Dios dice, se cumple. Y contra todo pronóstico y sorpresa del médico, al tiempo después nace la Mabel. Y se cumplió. Porque el médico dijo algo. Pero Cristo dijo, yo os digo que donde hay muerte yo pongo vida. Alguien te dirá, te cierro la puerta. Y Dios te dirá, pero yo te digo que yo te la voy a abrir. ¿Alguien cree esta palabra en esta noche? Aleluya. Más yo os digo que todo lo que tú desees, Dios te lo puede dar aunque el mundo te cierre las puertas. Porque Él tiene autoridad. Te van a decir algo. No tiene solución, no tiene vuelta, todo lo que queráis. Pero no te quedes con esa palabra, no te quedes con esa visión. Anda donde el Señor y dile, Señor, ¿qué dices tú? Así encabeza la palabra de esta noche. Y voy a ir concluyendo con esto. Así encabeza. ¿Qué dices tú, Señor? Frente a lo que estés parado. Tal vez la amargura te ha embargado porque ya las puertas se te cerraron. Hiciste trámite y te dijeron no califica. Sí, yo hermano, de los 5 requisitos que yo necesitaba para entrar al banco, no cumplía con ninguno. Y yo llegué como cajero externo y me dijeron postula, y dije, pero sin los requisitos no tengo ninguno ya. Primero tenía que ser menor de 28 y yo ya era mayor de 28. No se podía. Tenía que tener algún contacto en el banco porque sí, es pituto. Sí, y está reglamentado. Prioridad a la familia de los funcionarios. Reglamentado, le estoy diciendo que así aparece. No tengo ni un primo lejano. Tenía que tener mi historial de DICOM limpio. Escúcheme, no solamente sin deuda, sino alguna mancha que aunque la haya pagado haya quedado. Histórico que se llama, yo tenía un histórico. De alguna mala decisión, que si bien la pagué, pero quedó ahí. Y yo sabía. 3, tenía que ser soltero. Porque uno, hermano, es más carga para el banco con esposa e hijos. Y el 4, tenía que tener algún estudio
relacionado con eso. No me acuerdo cómo era. Y cuando yo miro la hoja y empiezo a llenar, no, 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 no. La respuesta era clara, ¿no? La suma era clara. No había que hacer mucha ecuación, así como, ¿cuánto dará esto? ¿Califica o no? No. Y resulta de que yo le dije, Señor, yo lo dejo en tus manos. No lo iba a hacer. Porque la persona que me recibió me dijo, no, si va a perder el tiempo. Me dijo, pero igual lo puede hacer, pero va a perder el tiempo. Hice el examen, mandé todos los papeles, los mandé a Santiago y de repente sentí el Señor me dijo, Señor, el jefe de recursos humanos dijo que no habían condiciones. ¿Qué dices tú? Y el Señor me dijo, pero yo os digo que tú vas a trabajar así en el banco porque yo lo tengo establecido así e incluso te tengo fecha para salir de ahí. ¿Sí o no? Pregúntele a mi esposa. Yo tenía claro que algún día iba a salir. No me aferré nunca a hacer carrera. Dije, bueno, duré 8 años. Y el día que me fueron a buscar con las... Mire, qué contradictorio, ¿no? Tenía las mejores calificaciones de la oficina, las mejores. Tenía ganado todos los bonos de fin de año. Había hablado, incluso el jefe zonal me había felicitado. Te felicito. Y de la noche a la mañana llega ahí, don Raúl Alvarado tiene que ser desvinculado. Necesidades de la empresa. Y esa necesidad de la empresa era simplemente, pero yo os digo que este día tú sales de este lugar. Y yo me quedé tranquilo sabiendo de que esa era la voz de Dios. Mi jefe me decían, eres un excelente funcionario, vas a hacer carrera, me prometieron el cielo y la tierra. Y otra vez vino la voz de Dios, pero yo os digo que el 18 de diciembre del 2008 yo te saco del banco. Y así fue. No temas a lo que el mundo, el hombre, el diablo, la autoridad, la ciencia, lo que sea te hayan dicho. En esta noche dile, Señor, ¿qué dices tú? Ponte de pie. Señor, ¿qué dices tú? Te van a decir muchas cosas, pero pon el oído al Señor. Pero yo os digo que yo te voy a abrir puertas. Alguien te va a decir, no hay oportunidad, pero yo os digo que yo te doy una oportunidad. Alguien te va a decir, no califica, pero yo te digo que yo te voy a dar las condiciones para que califiques. Un abogado te va a decir, legalmente no hay vuelta, están todos listos. Y Cristo te va a decir, yo te voy a inventar una ley para que tú salgas absuelto, para que tu causa sea libre y para que tú veas días de paz. Un trámite te van a decir, hasta aquí nomás llega, y Dios te va a decir, yo voy a llevar esos papeles hasta el final. A mí me interesa saber qué es lo que dice Dios. ¿Qué te interesa a ti saber? Señor, ¿qué dices tú? Dile en esta noche, en tu corazón al Señor, ¿qué dices tú, Señor? Y Él te va a decir, pero yo os digo, y que te lo diga el autor de la vida, ¿no? Te da una esperanza tremenda. Cuando viene el ciego de nacimiento, el Señor lo llama y le dice, ¿cuál era su problema? Que desde niño no tenía vista, él no tenía recuerdos, no sabía de colores, no tenía nada. No fue quedando ciego progresivamente, nació ciego, sin imágenes, su álbum fotográfico sin nada, su mente. Y el Señor lo llama, escupe en el suelo. Un predicador dijo, no fue un escupitajo pequeño porque eran 2 ojos. Porque se lo untó. Es más, ¿sabe qué? Ese Señor, ese Cristo, ese Jesús, estuvo en el huerto haciendo barro para hacer al hombre. ¿Con qué más podía completar la falta de un órgano de un hombre? El mismo mago, la misma fórmula. Y pesca barro, esto hay un recuerdo de haber creado un tal Adán y una tal Eva. Y como le faltaban algunas partes de su ojo, lo hizo de lo que estamos hechos. ¿Quién puede hacer eso? El hacedor de la vida. El único que sabe cómo transformar barro en personas es Dios. El único que puede cambiar todo con una palabra, porta, yo te digo otra cosa. Oiga, qué hermoso en el corazón. Así que no puedes en esta hora irte sin ninguna desesperanza. Ándate con la fe pegada al techo. Más yo te digo, no yo Raúl. ¿Qué dice usted, mi pastor? Lo que yo diga vale bien poco, fíjate. Bien poco. Pero lo que dice Dios vale todo.
¿Cree esta palabra? Cierra tus ojos ahora al Señor y dice, Señor, ¿qué dices tú? Las autoridades, los entendidos, Señor, el doctor, el abogado, la asistente social, el psicólogo, la profesora, me han dicho esto y me ha dejado mal. Vengo y venimos ante el único que puede cambiar esa visión. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Está en lo correcto el facultativo? ¿Está en lo correcto la profesora? ¿Está en lo correcta la autoridad? Señor, dinos tu palabra, es lo que más importa en esta hora. ¿Qué dices tú, Señor? Señor, si tú me dices, más yo te digo que crea, yo te creo. Más yo te digo que te abriré puertas, yo te creo. Más yo te digo que te voy a sanar, yo te creo, Señor. Más yo te digo que abriré tu vientre, yo te creo, Señor. Creer a tu palabra es el bálsamo de la iglesia. Creerte a ti, Señor, es la puerta que abre las respuestas, porque cuando tú prometes, tú cumples. Y en esta noche hemos venido en pos de tu palabra para encontrarnos, Señor, con esta hermosa bendición. Pero yo te digo que las cosas van a cambiar cuando tú menos lo esperes. Yo cambiaré el curso de las cosas porque yo soy contigo, dice el Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por esta bendición. Rogamos en esta hora y agradecemos tu misericordia por amor a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios bendiga en esta noche su palabra.